¿Qué tal, chicos? Hoy vamos a trabajar el área de comunicación y lenguaje. Aquí, así que pongan mucha atención al tema que vamos a ver hoy, el cual titula Ortografía, palabras con H, gue, gui. Vamos a trabajar hoy esta parte de lo que es la ortografía también. Así que recuerden que es una clase para tercero de primaria y trabajamos hoy conmigo. Vamos con la primera. ¿Qué es la ortografía? Son cosas que no tenemos que olvidarnos porque son muy importantes. Y dice, recordemos que ortografía es el conjunto de reglas y convenciones que rigen la escritura de una lengua. De allí que también se emplee el término ortografía para referirse a la forma correcta de escribir una lengua, sin faltas ortográficas y respetando sus normas. Por ejemplo, la ortografía de mi amigo es impecable. Eso es lo que puedo decir de ustedes. Aquí tenemos hay, que significa aquí hay 3 manzanas, con H, ahí sobre la mesa, y hay sin H que dice, ay, me comí una, ¿no? Entre signos de admiración. Entonces, mucho tiene que ver cómo vayamos a escribir las palabras para poder entenderlas. Entonces, la ortografía es muy importante y podemos enriquecer nuestro vocabulario también leyendo libros o el mismo diccionario. Vamos. ¿Cuál es la finalidad de la ortografía? La finalidad de la ortografía es homogeneizar los principios escritos de una comunicación de hablantes de una determinada lengua, o sea, entre dos personas que hablan, para que ellas puedan entenderse. En el idioma castellano, la Real Academia Española es la encargada de determinar y modificar las diferentes alteraciones aceptadas de la lengua española por escrito. La ortografía del español atañe tanto a la selección escrita de fonemas homófonos entre B y V, por ejemplo, como la acentuación, el uso de las mayúsculas y de los diversos signos de puntuación. Como tendríamos aquí, habría del verbo abrir, ¿no? Abría esa puerta. Habría con H del verbo haber. Hablando del verbo hablar. Hablando sin H del verbo ablandar. Hierba del verbo hervir, que algo esté hirviendo. Y hierba con H y con B, que es una planta, ¿no? Mucho tiene que ver la forma en que vayamos a escribir y cómo vayamos a utilizar también en las diferentes oraciones para que se pueda entender. Aquí viene otra. Vienes con V del verbo venir y vienes con B de las diferentes posesiones que uno tiene. Reciente del verbo resentir, cuando uno está resentido, ¿no? Y reciente con C, algo que acaba de suceder. Recientemente está sucediendo algo, más o menos, ¿no? Actitud, postura o estado de ánimo. Y aptitud con P es la habilidad o vocación. ¿Cuáles son las normas de la ortografía? Las reglas ortográficas permiten determinar la forma de escritura correcta de aquellas palabras que incluyan grafías con sonidos muy similares, como la G y la J, la V y la B, la Z y la S y la C. ¿Por qué? Porque el sonido es muy parecido en las palabras que nosotros vayamos pronunciando. Un ejemplo de regla ortográfica es aquella que indica que después de la letra M se escribe la letra B y no la V. Como aquí, siempre escribimos una M delante de la P y la B, no así de la V. Como hombre, tambor, sombra, bombilla y también. O campana, comprar, trompeta, compartir, campo. Entonces, antes de la P y antes de la B siempre va una M. Antes de la P se escribe con M. Antes de la B se escribe con M. Antes de la V se escribe con N. No con M, con N. Reglas ortográficas de las letras H, GUE y GUI. Regla de la H, número 1, a tomar en cuenta. Si un verbo se escribe con H en su infinitivo, sus conjugaciones también se llevarán así. Esto se debe a que los verbos conservan la raíz lexical. Recuerden que hemos hablado de la raíz varias veces de una palabra, la palabra principal, aunque su declinación varíe al conjugarse. Por ejemplo, cohibir, hacer, ahuecar. Las palabras que empiezan por los diptongos ia, ie
ua, ue, o, ui, se escriben con H. Por ejemplo, hiato, hiena, huaca, huevo o huida. Reglas del uso de la H. Delante de los diptongos ua, ue y ui, ejemplo hueso, palabra que empieza con las letras ie o ia, ejemplo hielo. Palabras que empiezan con por ejemplo humo, humadera, humo. Algunos de los verbos que más usamos, ejemplo haber. Palabras que empiezan por ex, ejemplo exhibir, con H, ¿no? Intersecciones más comunes, ejemplo hola. Palabras de origen griego, ejemplo helicóptero. Entonces, recuerden, aquellas palabras, aquellos diptongos que empiecen con ua, ue o ui, empiezan con H. Uso de la H. Se escriben con H todas las palabras que comienzan por hidro, que significa agua. Ejemplos, hidráulica, hidroavión, hidrófilo. Otra, hiper, sobre, encima, exceso, significa hiper. Ejemplo, hipertensión, hipertrofia, ¿no? Hipno, como decir sueño. Ejemplos, hipnotismo, hipnótico. Se escriben con H las formas de los verbos haber, hacer, hablar, hallar y habitar, ¿no? Los verbos de haber, hacer, hablar, hablábamos, hablaba, ¿no? Hallar, halló, hallábamos, hallamos, o habitar, habitó, habitaba, habita. Por ejemplo, hay, hacían, habló, hallará, habitan, ¿no? Ahí está. Las palabras que empiezan por IE y UE se empiezan a escribir con H. Por ejemplo, hierba, huellas. Las palabras que empiezan por más vocal. Por ejemplo, húmeda. Las palabras derivadas y compuestas de otras que llevan H. Por ejemplo, hierbecilla, hierbabuena. Derivadas de hierba, ¿no? Eso nos refiere. Las que llevan H. Hierbecilla o hierba. A continuación vamos a ver un pequeño video, el cual también nos indica las palabras que se escriben con H. Así que mucha atención y aquí les va. Hoy vamos a aprender cómo se escribe la A con H y sin H. Y vamos a aprender un truco facilísimo para que no se os olvide. La palabra A va sin H cuando se utiliza como preposición. A, ante, bajo, cabe, con... ¿Os acordáis, no? Y se usa para unir palabras, frases y darles un sentido. Por ejemplo, el niño va a jugar al parque. La palabra a va con H cuando se utiliza como la tercera persona del singular, del presente del indicativo del verbo haber. Es decir, cuando se usa como un verbo auxiliar de otro verbo para hablar en pasado. Por ejemplo, él ha comido. Eso está muy bien y parece fácil, pero a veces nos confundimos. Por eso os vamos a enseñar un truco facilísimo, que nunca se os va a olvidar. Si la palabra a se puede sustituir por an, siempre va con H. Y si no se puede sustituir por an, va sin H. Vamos a ver varios ejemplos. El niño ha ido al parque. Para saber si va con H o no, sustituimos la A por an y leemos: han ido al parque. Suena bien, ¿no? Pues entonces la A va con H. Vamos a ver otra frase. El niño va a jugar al parque. Sustituimos la A por an y leemos: han jugar al parque. Uf, suena fatal, ¿no os parece? Pues entonces la A va sin H.
Es fácil, ¿a que sí? Vamos a poner varios ejemplos más para ver si lo habéis entendido. Los niños van a ir al colegio. ¿Cómo se escribe? Sin H. Claro, si sustituimos la A por an, quedaría an ir al colegio. Suena fatal. ¿Está claro que va sin H? Vamos a ver el último ejemplo. El niño ha comido mucho. A ver, pensad. Sustituimos la A por an y quedaría han comido mucho. Que suena genial. Así que sí, ¿qué va con H? Bueno, ya está claro cuándo la A va con H o sin H. Ok, entonces te diste cuenta que es muy importante utilizar la letra H en las diferentes palabras. Ahora, la letra H se puede encontrar al comienzo, funciona como letra muda, como dicen, por ejemplo, hambre, hormiga, habano, halcón, hexágono, haber, vuelta, hidrografía, hábil y demás, ¿no? Cuando va al principio es como una letra muda. Se escribe con H. Las formas de los verbos hacer, haber, hallar, hablar, habitar, ¿no? Como vimos hace rato, las palabras que comienzan por los diptongos, eso sí que no se olviden. Ia, ie, ue, ui, ejemplo, yato, hielo, hueco, huidizo. Las palabras que comienzan por los prefijos ecto, es decir, 100. Helio, sol. Ema, hemato, hemo, hemi, repta, hetero, hidra, hidro, hiper, hipo. Algunas intersecciones a, o, entre signos de admiración. Las palabras que comienzan por la forma como humectante, humo y demás. Las palabras que comienzan por hosp, como hospedaje, hospital. Entonces, en la mitad o H intermedia puede funcionar como letra muda. Por ejemplo, ahí, rehacer, ahora, deshacer, rehén, deshojar, vehículo. El uso de la H intermedia, ¿verdad? Inhalación, ahuecar, exhausto, exhibición, cacahuete, adherir, moho, rehén, zanahoria, vehículo, deshabitado, cohete, rehuir, albahaca, asajá, ¿no? Asá. Ahí está. Vamos con la siguiente. Uso de la diéresis en la letra G. La diéresis sobre la U, tal y como se define en el diccionario de la Real Academia Española, es el signo ortográfico que se sitúa sobre la U en las sílabas G, G, para indicar que dicha vocal debe pronunciarse, por ejemplo, en cigüeña. La diéresis es un signo ortográfico que está compuesto por dos puntos que se escriben horizontalmente sobre una vocal. Indica un sonido que debe pronunciarse sobre la letra afectada. La diéresis también es conocida como crema o cremilla, aunque esta denominación sea mucho menos extendida. En español, se coloca una diéresis sobre la U de las sílabas G y G, cuando la vocal U debe pronunciarse como en ambigüedad o pingüino. 2. Regla de la letra GUE, GUI. El uso de la diéresis está indicando únicamente cuando la U va seguida de las vocales E y I, para indicar así que deben pronunciarse ambas vocales. Colocar diéresis en los grupos fónicos wo o gua no se justifica porque en estos casos la U siempre se pronuncia, a diferencia de lo que ocurre con los grupos fónicos ge y gi, que llevan una U que si bien aparece en la escritura, no se pronuncia como en guerra o guiso. Recordar esta norma te evitará, por ejemplo, que escribas paraguas. La diéresis se escribe solo para casos en que la sílaba G requiere del sonido de la U. Normalmente, en esos casos la U es muda, pero en ciertas palabras la diéresis marca la sonoridad. Por ejemplo, ungüento
güero, pingüino. Y ahí se escucha, ¿verdad? La U. La diéresis se escribe con ge, gi, cuando queremos que la U suene en una palabra. La G suena suave en ga, ge, gi, go y gu. Suena fuerte en G y ji. Si quieres que suene la U, tendrás que colocar los puntos, o sea, la diéresis sobre ella, no sobre la U. Esos dos puntos se llama diéresis. Sería pingüino, hoguera, gitano, gato, guante, higuera, cigüeña, guisante, goma, guerra, agitar, quema, digital, paragüero, guitarra. ¿Ok? Entonces, oraciones con palabras que lleven ge, gi. Agüero, bilingüe, cigüeña, desagüe, nicaragüense, paragüero, agüita, bilingüismo, lingüística, paragüitas, pingüino y paragüismo. Son palabras que llevan diéresis en la U. Bueno, espero que te haya gustado la clase. Nos vemos en la siguiente. ¡Chao!